Ya chicos, vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy. Es la clase número 2 de este dossier. Ayer empezamos a ver todo lo que tenía que ver con las civilizaciones mayas y aztecas. Después vamos a indagar más en los incas. ¿Ya? Primero vamos a ver estas dos civilizaciones, principalmente porque se encuentran más cercanas, porque tienen más elementos en común. Y después vamos a indagar ya en los incas para realizar esta asimilación. Así, sí, creo que lo dije bien, y la diferencia de las tres civilizaciones americanas que existían. Ayer hablamos un poquito de la ubicación de los mayas y de los aztecas, también hablamos de los países actuales que abarcan estas civilizaciones, también hablamos un poco del sistema económico que tenían, la chinampa, también el tema de la tala y rosa, hablamos también de los sacrificios humanos que realizaban y todo esto que los mayas y los aztecas tienen como característica. También yo les había dicho que esto ustedes ya lo habían visto, cuarto básico se ve mayas, aztecas e incas, y que deberían tener algo de conceptos de esto, por último acordarse de algunas cositas. Si no se acuerdan no importa, porque en realidad podemos volver a verlo, no lo vemos en profundidad, pero sí lo vemos como a modo general, ¿ok? Hoy día vamos a ver otras cosas de los mayas y de los aztecas. Principalmente vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar también de la religión que tenían ellos y vamos a hablar de la parte política y social, ¿ok? Así que lo primero que van a tener que hacer va a ser tomar apuntes, ¿ok? Así que en un cuaderno, en una hojita, donde sea, vayan tomando apuntes porque esto le va a ir sirviendo para realizar las actividades posteriores, ¿ok? Así que necesito que tomen estos apuntes. Al final de la clase va a ser ese el ticket de salida que me muestren los apuntes que ustedes realizaron. Ya, así que todos y todas tienen que estar ahí poniendo atención. Ya, estamos listos entonces para comenzar. Ya, lo primero que vamos a ver entonces, chicos, es que los mayas y los aztecas tenían en común algo que principalmente tiene que ver con la religión. Ellos eran politeístas. ¿Qué significa ser politeísta? Creer en muchos dioses, ¿cierto? Eso es ser politeísta. Nosotros, por ejemplo, los que son católicos o los que tienen otra religión, son monoteístas, porque creen solamente en un dios. ¿Ya? Los mayas y los aztecas eran politeístas porque principalmente ellos creían que todo tenía un ser divino. Por ejemplo, la muerte era un ser divino, la vida era un ser divino, la naturaleza también. Por ende, todo eso ellos le crearon un dios. ¿Ya? Entonces estaba, por ejemplo, Huitzilopochtli, estaba Quetzalcóatl, no recuerdo otro dios maya y azteca, pero estaban ellos diferentes, obviamente los mayas tenían sus propios dioses, los aztecas también, pero se asimilaban mucho porque ambos tenían, por ejemplo, dios de la lluvia, ambos tenían dios de la naturaleza, entonces estas cosas eran como que lo hacían asimilar, ¿ok? Eh, Cada uno tuvo sus ritos particulares también. ¿Cómo hacían para que los dioses estuviesen contentos, estuviesen tranquilos? ¿Cómo creían ustedes eso? ¿Cómo creían que lo hacían? ¿Rezaban? ¿Qué cosas habrán hecho? Rituales. Hacían ofrendas. Rituales. Ya, rituales, hacían ofrendas. Ya, y estas ofrendas y estos rituales, ¿en qué se basaba? En entregar una ofrenda a los dioses. Ya, Matando personas, digo, como dándoselas como ofrendas. ya, perfecto, sí. Ambas están correctas las respuestas, chicas. Se mataba gente, se mataban animales también, como les comentaba ayer, y se entregaba como este corazón, este espíritu a los dioses, y supone que eso como que los alimentaba a los dioses, eran las creencias de ellos, y así los dioses estaban contentos. Entonces, por ejemplo, cuando había mala cosecha, por ejemplo, no, estaban en una crisis de a lo mejor de agua o algo así, se hacían más sacrificios que normalmente, ¿ya? Es bien perturbador si uno lo escucha así, porque es como ¿por qué me vas a matar para entregarme a alguien que ni siquiera conozco? Pero ellos lo creían así. Muchos estaban dispuestos también a morir, otros lucharon por no morir, ya, pero la gran mayoría, el Imperio Azteca sobre todo, fue bien masacrador en ese sentido. Ya, como tenían un gran ejército, la gente no podía como llegar a irse, era bien complejo. Los mayas lo mismo.
También los rituales estaban relacionados, o en dar esas ofrendas, con el oro también. El oro para nosotros es algo preciado ahora, ¿cierto? O sea, si uno tiene, por ejemplo, un poco de oro, es como wow, harto en precio de dinero. En ese tiempo, los mayas y los aztecas, para ellos el oro era algo tan común como ver algo, no sé, común y corriente. Por ende, para ellos no tenían el mismo Era, significado que para nosotros. era Dígame. como la plata. Exactamente, ¿ya? Pero para ellos no tenía esta importancia de dinero, para ellos tenía la importancia principalmente como de ofrenda más que nada. Por ejemplo, ellos, los collares y todo lo que tenían estaba principalmente hecho de oro. Algunos templos también se encontraron, pero no era de dinero, sino que era algo como muy, muy significativo para ellos. No sé si han visto la película El Camino hacia el Dorado. ¿Alguno lo ha visto? Esta película de... ¿Cómo se llaman los personajes? Sí, ¿Lo han visto, no? No, los demás también, a lo mejor la han escuchado. Ya. El camino hacia el Dorado se llama hacia el Dorado porque el dorado es el oro, ¿ya? Y llegan estos españoles. Y obviamente para ellos ver tanto oro, porque llegan a lo que son los mayas y los aztecas, no recuerdo si eran los mayas o los aztecas que está basado, creo que son los aztecas. Llegan a esta ciudad y está llena de oro, pues chiquillos, era oro así como por todos lados, así como que tú mirabas y había oro aquí y allá. Y para ellos, para los españoles, el oro era algo de dinero, o sea, tú tenías oro, eras millonario. Entonces ellos quedan impresionados y, y en un momento ellos ven un ritual y el ritual tiran el oro a los ríos. Lo tiran así como, y la gente lo tira así como muy, como el gorrontillo, quedan impactados porque dicen, o sea, ¿cómo desprecian el oro así? Pero para los mayas y los aztecas tenían otro significado lo que eran estos metales preciosos, a diferencia de los otros, ¿sí? Ya, espero que la hayan visto. Si no la han visto, no importa, la pueden ver en algún momento de su vida. Siempre la dan en el cable, así que o la pueden ver por ahí. Ya, eran politeístas. Me imagino que anotaron ese apunte porque es súper, súper importante. ¿Ya? Eh, También, culturalmente, ellos tenían que entretenerse en algo, ¿cierto? La entretención era bien vista porque no podían estar todo el rato trabajando y haciendo sacrificios, ¿ya? Sino que realizaban otra cosa. Los mayas tenían algo muy importante que se llamaba el juego de la pelota. Era como ir a ver a la selección chilena jugando fútbol, pero en este tiempo era el juego de la pelota. Habían grupos de hombres que se juntaban, realizaban un equipo, creo que era de 7 personas o de 5, no recuerdo bien el número, y hacían este juego de la pelota. Ya principalmente era, no sé si alguien se recuerda o me puede ayudar. ¿Alguien se acuerda de qué era el juego de la pelota? Me acuerdo que eran como unos tipos de aritos que estaban Ya. como a la era, pared poner Ajá. y como como aros de básquetbol y con había la- que con los Bien. a los pies. lados, en otro sentido. Ya, bien, excelente. Eran aros de básquetbol, pero no estaban así, como los aros de básquetbol, sino que están como de costado, así como de lado. Están pegados a la pared a una altura bastante grande. Mal no me equivoco, creo que eran 3 metros. Sí, mal no lo recuerdo. Y tenían que achuntarle esta pelota que era de caucho, ¿ya? Y que es súper pesada. La tenían que achuntar al agujero y ahí obviamente era el punto para el equipo. Era súper difícil porque no se podía, no era con las manos, sino que era con todas las partes del cuerpo, entonces con las caderas, con el pecho, con la espalda, se iba como, no se podía caer la pelota, y ahí tenían que achuntar. Los dos equipos competían hasta que el sol se escondiera, ya hasta que el sol ya no diera más, y el equipo que metía más puntos ganaba lógicamente. Ya, ¿qué premios se dan ahora cuando alguien gana? Cuando alguien gana, ¿qué cosa uno... Como Una una medalla. copa, Medalla una medalla. Ya, copas, medallas, aplausos, flores, no sé, miles de cosas, premios de De la dinero, muerte. claro. Pero en ese tiempo el premio no era nada de eso. ¿Ah? De Se daba salvarse. oro. Claro, el premio era que, Oye, no, el premio era la muerte. Ese era el premio.
¿Ya? Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Uno por lo general dice, el equipo perdedor debería haber muerto, porque esas eran como las reglas del juego. Pero no, el equipo ganador era el que moría. O sea, uno dice, qué raro, qué Dios mío. E incluso, imagínense al mejor jugador de fútbol ahora, ya, al que a ustedes les gusta más, ya, así, no sé, ya, supongamos, al Alexis Sánchez, ya, el Alexis Sánchez está en su boom, ya, cuando el Alexis era el más mejor, ya, de Chile. Y estamos en los mayas, y él mete el último gol, y es el mejor jugador de todos. Podría haber seguido su carrera, ¿cierto? Podría seguir su carrera, etcétera. Pero en ese tiempo, al mejor jugador que había para el juego de la pelota, lo mataban también. Pero esta muerte no quiero que la vean como algo terrible, ¿ya? O sea, ahora sí lo pensamos, es terrible, ¿ya? En esa época, para ellos morir era llegar a la gloria, era llegar a lo máximo que podían hacer en su espíritu. Por ende, la muerte para ellos era algo muy normal, era algo que casi como que lo anhelaban. Así como que uno dice, pero ¿cómo? Pero para ellos sí, era porque como que casi llegaban al máximo nivel de espiritualidad, ya así como somos lo máximo. Entonces, O sea, era como un sueño hecho realidad, por decir así. algo así, ya entonces para los ¿Ya? jugadores no se dejaban perder, por el contrario, o sea, trataban de ganar. Dígame. Tía, y lo hacían sufrir o Eran sacrificios, pero sacrificios, ¿cómo por ende lo llevaban a los templos y de una. Yo pensé que lo hacían sufrir con esas cuestiones de sufrir. no los torturaban ni nada, pues, sino solamente los mataban. Les sacaban el corazón, lo típico que se hacía. Ya, entonces, era bien complejo. Si uno se pone a pensarlo actualmente, ¿cómo vamos a matar a alguien por haber ganado? Pero en esa época era algo normal, ¿ya? Y la gente iba a ver estos partidos y apoyaba, era como ir a ver un partido de fútbol o de cualquier otro deporte. Y la gente gritaba, así como apoyando, y después hacía el sacrificio, ¿ya? Pero Impresionante. tío, tengo una duda. Dime. Ese supondrá que era sacrificio. Ellos no, ellos igual, el cuerpo de la persona se lo llevaban a los dioses o lo No, enterraban así. no, Era se enterraba y por lo general no había entierro, se dejaba en un hoyo, en una chacra donde ahí estaban todos los cuerpos que eran sacrificados nomás, ya, porque el espíritu era lo que se iba hacia, como al sacrificio, hacia como a lo máximo, pero como al cielo, imaginémonos algo así, ya, pero no, el cuerpo no se iba, el cuerpo se tiraba nomás. ¿Alguna otra duda? Ya, perfecto, continuemos. Bueno, ahí está lo de los dioses, lo que les había dicho, el politeísmo, ya hablamos del sacrificio humano. Aquí se puede ver, por ejemplo, una imagen. Recuerden que son dibujos, en este tiempo no existían las fotografías, por donde todo es representación. Aquí es como bien sangriento lo que aparece acá, pero así tal cual era. ¿Ya? Están sacando el corazón y ahí van haciendo los sacrificios. O sea, imagínense toda la sangre que se derramó aquí en América. Fue mucha. Ya, eso fue en cuanto a los mayas, perdón. Los aztecas ya... no, sigo hablando de los mayas. Perdón. Ya, los mayas también tuvieron algo bien impresionante, ya, que fue el tema de los calendarios. Lo que yo les hablaba ayer, de la película 2012, que la gente juraba que el 2012 iba a ser el fin del mundo porque los mayas no hicieron un calendario más largo, pero ellos precisamente fueron súper exactos con sus calendarios, ¿ok? No son los mismos calendarios que tenemos actualmente, pero sí algo muy similar. Ya ellos se fijaban como en el tema del sol, cuando avanzaba, entonces ellos iban anotando, eran como súper inteligentes en ese sentido. Así que ellos principalmente hacían estos calendarios, mayas y aztecas, para marcar fechas de rituales, así como ya, el 25 de octubre vamos a realizar 100 sacrificios, y lo marcaban en su calendario. Y entonces ellos con eso trabajaban principalmente en los calendarios y también para las labores agrícolas. Por ejemplo, no sé, en mayo ya no tenían los mismos nombres actualmente los meses, ya, no sé, supongamos que se llamaba mayo ese mes. En mayo es la mejor fecha para realizar la agricultura, y ahí ellos realizaban la agricultura, ¿ok? O sea, los calendarios principalmente lo hicieron por rituales y por el tema de agricultura.
Ya, lo mismo que les dije, la astronomía. Ellos se enfocaban mucho en lo que era el tema del universo. Imagínense, claro, imagínense, no había nada de las entretenciones que tenemos hoy en día. Ustedes hoy día cuando dicen estoy aburrida o estoy aburrido, se pasan porque tienen todo para entretenerse. O sea, lo que quieran para poder pasar un rato de entretención. En ese tiempo no existía nada de lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo se entretenían? Observando las estrellas. Algo muy lindo, ¿cierto? Observando las estrellas, pero no solo observando, sino que también aprendían de esto. Por ende, ellos sabían las constelaciones, sabían, por ejemplo, el tema de los calendarios, sabían el tema de los eclipses. Cuando habían eclipses, ya se realizaban más sacrificios, ¿ya? Porque era como que Dios se juntaba con la luna, era bien, el sol con la luna, perdón. Era bien complejo en ese sentido. Así que, imagínense. La gente rogaba que no hubiesen eclipse. Hicieron observatorios, ¿ya? Esto es un observatorio maya. Imagínense lo inteligente que era para en esa época hacer observatorio, ¿ya? O sea, aquí ellos iban a mirar las estrellas y realizaban estos estudios. Fíjense, determinaron de manera exacta, casi exacta, perdón, el Sol, la Luna, Venus y probablemente Marte. ¿Ya? También en el ámbito de escritura, ¿cómo creen que ellos tuvieron escritura así como tenemos nosotros, como letras, o creen que fue de otra manera? Fue de otra manera, de otro tipo de lengua. Ya, otro tipo de lengua. Pero, ¿cómo creen? Símbolos, bien, perfecto. Así como dibujitos, símbolos. Dibujitos, dibujitos, sí. Dibujos. Exactamente, fue muy parecido como a los egipcios, ¿ya? Ellos también realizaron dibujos para poder realizar su lenguaje, su escritura. Por ende, ellos señalaban ideas, objetos, lo que sea, con el tema de los dibujos. Esta escritura glífica. ¿Dónde se realizaban esta escritura? En papel, ya hacían papel. Y también lo realizaban en templos y monumentos. O sea, los templos, si ustedes, por ejemplo, fueran ahora, yo les dije que les pagara un viaje y fuéramos a conocer los templos, ustedes podrían observar que los templos están escritos, ya escritos de los mayas. Imagínense lo maravilloso de ver eso. Ya. También fueron súper inteligentes. Exactamente, Victoria, como que secreto. Imagínense conocer qué dirá, así como qué ganas de saber eso. A lo mejor dicen realmente cuál es. Se supone que ellas hacían cada dibujo, cada cosa que ellas dibujaban como que significa una letra. Y ellos al dibujar tantas cosas como que es como algo que se sabe porque nadie llegó a contar sobre cómo era la escritura de ellos. Exactamente. Imagínate, y los antepasados se van muriendo, por ende no se sabe también qué sale. Entonces, imagínense, a lo mejor pusieron que el 2020 iba a haber una pandemia. No sé, a lo mejor lo predijeron y nosotros aquí sin saber lo que habían puesto. Puede pasar. Ya, en términos matemáticos, fueron súper avanzados también. Tuvieron sistemas donde se contaba por lo general de 20 en 20. Ya también los mayas usaron el número 0, o sea, ellos dijeron el número 0 existe. Por ende, ellos fueron bien aptos para la matemática. Buen apunte para colocar ahí. También en el tema de arquitectura y urbanismo, principalmente se destacaron en templos y también que sus construcciones estaban hechas de piedras, ¿ok? Eso es muy importante. No sé si aquí aparece algo aquí. ¿Ya? Están hechas de piedra, perfectamente alineadas, las pulían obviamente para que pudiese estar todo así bien estructurado. También realizaban, por ejemplo, las piedras como, podrían realizar como dibujos, como, miren, imagínense aquí como que tienen cara las piedras. ¿Ya? Entonces es como bien tétrico, pero en realidad existía. Actualmente existen todavía las ciudades mayas y aztecas, algunas que no se han destruido porque son patrimonios de la humanidad y en realidad principalmente tenían funciones estas ciudades como que se realizaba todo acá, ya, o sea, religiosas, políticas, de entretención, etc. ¿Les gustaría conocer alguna ciudad maya? Sí. Sí, sería como conocer algo nuevo, algo que no todos los días se ve. Hoy sería maravilloso, yo sueño con eso, miren.
Aquí les voy a mostrar una ciudad maya. Esta es Chichén Itzá, si mal no me equivoco. A ver, déjenme ver. No, esta fue Tikal, ¿ya? Sí, Chichén Itzá. Vamos, está súper bien. Está Chichén Itzá, está esta también. Está Pucal, si mal no me equivoco. Hay varias ciudades mayas que todavía existen y que la gente puede ir a visitar. Por ejemplo, esta es una de ellas. Uno puede recorrer estos lugares, no puede subir. Yo les había dicho la otra vez que no se podía realizar esto, pero sí uno puede ir viendo la magnitud que es acá. Yo esto lo conté en cuarto básico y en cuarto básico también yo vi esto este año. Y un niño me dijo, oh, yo fui ahí. Y dije, qué maravilla que hayas ido ahí, ojalá haber ido contigo. Pero claro, había ido a estos lugares. Cuando uno va a México, puede también ir a conocer lo que son las ruinas mayas y aztecas, ¿ya? Para que ustedes sepan, ya las ciudades mayas se organizaron en ciudades independientes, como los griegos, que se acuerdan que los griegos estaban en diferentes ciudades, por ejemplo, estaba Atenas, estaba Esparta, porque no podían estar unificados por su territorio. Aquí pasa exactamente lo mismo con los mayas, también eran ciudades independientes, ¿ok? Por ende, para los españoles, cuando llegaron, fue muy difícil encontrarlos a todos. Ya eso fue un punto a favor para ellos. En estas ciudades había un gobernador, ¿ya? Y este gobernador se llamaba Alashwinik, ¿ya? Aquí está, pueden colocarlo ahí como en sus apuntes. Alashwinik era el gobernador y cada ciudad maya tenía un Alashwinik, ¿ya? Que significa hombre verdadero. ¿Qué hacía esta persona? Tomaba las decisiones, organizaba el comercio, Como el tipo presidente de acá. como un tipo presidente, exactamente, Jimena, ¿ya? Entonces, algo así. Pero ese hacía el Alashwinik. Y era considerado una divinidad, o sea, la gente lo veía como un dios. Imagínense la importancia que tenía, ¿ya? Y su gobierno duraba hasta que él muriera, y de ahí venía su hijo, obviamente. Era hereditario. Eso principalmente con las ciudades mayas. Ya, o sea, podemos decir que eran independientes, como las polis, bien como dice la Cata, pero la palabra polis es una palabra griega, ya, por ende no coloquen eso ahí, sino que ciudad independiente. Y tenían un Alashwinik. Si se dan cuenta, aquí en el mapa que les estoy mostrando, aparecen varias ciudades independientes. Aquí está Chichén Itzá, lo que dijo la Monse, Namayapán, Taxmal, Tikal, está Uxactún, está Piedras Negras, Copán, todas estas que están así en rojito, marcadas con un puntito, son ciudades-estado de los mayas. Está la península del Yucatán, que me había nombrado la Cata el día de ayer. Ya, por ejemplo, si ustedes van aquí al Caribe, toda esta parte, ustedes pueden conocer estas maravillosas ciudades. A ver. Uy, sería terrible actualmente, porque en realidad no sería democracia, ¿ya? Bien, perfecto, continuemos. Y ahora vamos con los aztecas. Esa parte era de los mayas, ¿ya? Los aztecas fueron un poco más democráticos y ellos sí elegían a sus representantes, no votaban, sino que un grupo de personas elegían quién iba a ser el gobernador y duraba un cierto tiempo. Para que ustedes sepan, los aztecas, su capital o su ciudad principal era Tenochtitlán. ¿Lo han escuchado antes? ¿Tenochtitlán? Sí. Sí. Sí, se deben acordar, ¿cierto? Tenochtitlán, para que ustedes sepan, está ubicado en un lago que se llama el lago Texcoco, ¿ya? Este lago, en este lago se hizo su ciudad principal, ¿ya? Los templos también estaban ubicados en medio del lago, en estas islas flotantes que yo les había mencionado ayer. Tenochtitlán fue una ciudad maravillosamente grande. Ya no existe Tenochtitlán como ciudad azteca, pero sí existe territorio todavía. Ya, eso es bien importante. Los aztecas tuvieron un estado unificado. Ellos eran uno solamente, eran como Chile. Somos uno solamente nosotros. En cambio, a comparación de los mayas, que eran diferentes en diferentes lados. Esto hizo que fuera súper fácil para los españoles llegar y derrotar a los aztecas, ¿ya? Porque como estaban solamente en un lugar, fue más sencillo. Pero los aztecas dicen que fueron uno de los más crueles, aunque yo creo que son los incas, con los otros pueblos que estaban alrededor, ¿ya? El Tlatoani,
ya que era el gobernador, era como el presidente, como dijo ahí la Jimena. Era el Tlatoani, ahí está, Tlatoani, ya era era el gobernador, perdón, del Imperio Azteca. Él tenía también era muy, muy importante. Ya, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar una imagen de cómo era Tenochtitlán. Ya, si se fijan, una ciudad con mucha agua, muy grande, ya, y aquí vivía principalmente la gente. ¿Creen que la gente era feliz en esos lugares? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque ya estaban adaptados a cómo era su ciudad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué piensan los demás? ¿Creen que eran felices? ¿O no? ¿Qué pasa si les digo, por ejemplo, que las niñas empezaban a ser adultas a los 14 años y los hombres se tenían que preparar para las guerras? No creo bueno, para ellos a lo mejor estaban adaptados, como dice la Jimena, pero yo si lo veo actualmente no creo que sea tan Es que, bueno. Ellos no tenían vida. entonces, Dilo. Alguien iba a decir algo a la Cata, parece, o la Loreto. es que, es que iba a decir que era su cultura, entonces como que estaban adaptados a ella. Claro. Y como que si hoy en día, como nosotros tenemos otro pensamiento y otra cultura, de que todos tenemos que tener libertad y la cuestión, como que para ellos era su cultura, entonces como que lo veían normal, entonces como que se adaptaban ahí y decían como, ah, esto está bien, soy feliz. No sé, ni idea. Exactamente, sí. El tema de cultural, nada más que eso. Claro, uno lo ve de manera diferente. Por ejemplo, yo les contaba a los niños de cuarto básico que, por ejemplo, los incas, no me acuerdo si eran los incas o los mayas, no recuerdo bien, chicos, ya, pero que uno de ellos se colocaban estos aros, estas argollas, se las colocaban en la piel, en el cuello, por ejemplo, en la boca, aquí, como deformación de la cara o del rostro, para poder agradar al resto, ¿ya? Y ahora si uno lo ve, dice como, uy, qué extraño, pero era su cultura, ¿cierto? Es como las mujeres africanas, no sé si la han visto que hacen lo mismo, ya es como bien, bien trágico. Tía, Dígame. creo que en China hay una sociedad que a las mujeres les ponen una argolla en el cuello que es grande para poder agrandárselo, para que se vean más altas. Sí, y no solo para que se vean más alta. Dígame, Loreto. Eso también lo hacen para protegerse, porque también se lo ponen en los tobillos y se protegen las partes que más pueden atacar los tigres, como por ejemplo el cuello, Mira, qué aparte de dárselo. sí, yo lo que había visto es que, por ejemplo, las mujeres africanas se ponen estos platos, no son platos, pero son como tipo platos aquí en la boca, en el labio, y se los van agrandando, ¿cierto? No sé si lo han visto. Y a medida que, obviamente, después se sacan hay una deformidad de la cara. Pero esto yo lo leí que era para agradar sexualmente al hombre. Era como para atraerlo. Entonces, como entre más grande el plato que se colocaban en la boca, era más llamativo para los hombres. ¿Ya? Entonces, si uno se pone a pensar ahora, qué mala cultura. O sea, en el fondo te haces daño a ti mismo, a tu cuerpo, pero también es su cultura y hay que respetarla. Es como bien contradictorio ahí lo que uno puede ver y hacer. Ya, continuamos. Continuamos. Espérenme que me acaban de decir que pasamos a fase 3. Ya. La sociedad maya. La sociedad tiene que ver con la gente, ¿ya? Y aquí por eso les pregunté que qué pensaban, cómo vivían ellos y allí. La idea de la gente, obviamente, si vive en un imperio va a estar más tranquila porque no hay riesgo, por ejemplo, de que lleguen a atacarte, ¿ya? En cambio, si tú vives en un pueblo o vives en un lugar más chiquitito, hay mucha posibilidad de que te pasara algo malo. Como toda civilización, como todo imperio, como toda organización, hay una pirámide, ya esta pirámide social, y estaba obviamente compuesta al principio por el gobernador, la nobleza, que por lo general era la familia, los jefes militares, los altos cargos, etc. Después venían los sacerdotes,
los curanderos, ya esta gente que hacía estos rituales. Después venían los comerciantes, que obviamente ellos vendían, ¿ya? Hacían este trueque, se encargaban principalmente de el tema de las riquezas, etcétera, etcétera. Después venían los artesanos, ya vamos bajando con la clase trabajadora, los campesinos, y por último venían los esclavos, ¿ya? ¿Cuáles eran los esclavos? Los esclavos, perdón, los esclavos eran los que realmente hacían los trabajos pesados, eran los que a veces les tocaban los rituales, ya, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, se puede ver la gente que está en estas ciudades. Diferente a las otras civilizaciones que hemos visto, si se dan cuenta. Ya, y la sociedad azteca, algo muy similar, ¿ya? También, nobleza, comerciantes, artesanos y campesinos, y por último los esclavos, o sea, prácticamente es similar. Los trabajos que realizan también son similares entre mayas y aztecas, o sea, artesanos, campesinos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, chicos, miren, para hacer las actividades, ya, aquí siempre al final del libro, o sea, cuando termina como cada lección, hay un sumario. Los sumarios son como los cierres de lección y es como un resumen. Y aquí aparece todo el resumen de lo que yo les acabo de hablar. Por ende, les sirve para realizar las actividades que vienen ahora. Les voy a mostrar las actividades y se las voy a presentar. ¿Qué página es esa? La página después era la 186. 186 es la página donde aparece como este resumen, entre comillas, ¿ya? Porque... Ya. Entonces, espérenme. Ay, no puedo colocar esto. Ya, aquí están las preguntas que deberían realizar el día de hoy. Dice así. De los avances culturales que hablamos, ¿ya? ¿Cuál les parece más notable o novedoso? Por ejemplo, la matemática, la arquitectura, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las principales características de las religiones practicadas por los mayas y los aztecas? ¿Cómo se organizaron política y territorialmente las ciudades mayas? ¿Cómo se organizó políticamente el imperio azteca? ¿Cómo fue la sociedad maya y cómo se relacionaron con sus grupos? ¿Cómo fue la sociedad azteca y qué importancia tuvo la guerra en su organización? Y por último, ¿qué similitudes y diferencias tuvieron los mayas y los aztecas? ¿Ok? Chicos, estas actividades las vamos a dejar lista, tiene que estar lista para el próximo miércoles, ¿ok? O sea, usted tiene que entrar a la clase con estas 7 preguntas hechas, ¿ok? O sea, sí o sí tienen que estar hechas porque les voy a preguntar y voy a hacer una ronda de preguntas para todos, ¿ok? Así que trate de hacerla ahora si quiere, puede hacerla con la página del libro que le dije, aquí están las páginas del libro que yo fui explicando, ¿ya? O si no, también pueden ayudarse con internet. ¿Dudas, preguntas para ir terminando? ¿Está todo clarito? Sí. No. Sí. Ya. Ahora, me van a mostrar el cuaderno. ¿Qué apuntes tomaron? Voy a dejar de grabar.